Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, humildemente te agradecemos por la vida que nos das, porque nos has tenido en tu presencia, porque nos sostienes siempre con tu amor. Te pedimos, nos llenes siempre de tu bendición, nos fortalezca, y especialmente en este día en que honramos al Señor San José. Te encomendamos a nuestras familias para que así como Él cuidó tu familia, la familia de Nazaret, San José cuide siempre también de nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda de los temas que hemos visto antes, para si lo hubiera, pudiésemos resolverla. No, padre, muchas gracias. Por mi parte, no. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que no. Hay de más. Vamos a compartir nuestra pantalla y propiamente ya estamos haciendo a partir de hoy el cierre de nuestro tema. Todo esto que hemos visto en la cristología ya lo vamos a cerrar. Y se va a cerrar de dos formas, de dos maneras, podemos decir. El tema del día de hoy es el tema que empezamos a hablar de las imágenes. ¿Cómo vamos a entender esto? Que es un tema pues que de una u otra manera pues sale de tanto en tanto y que pues seguramente por necesidad a veces, no solo por el afán de conocer, a veces porque nos critican o eso, bueno, se habla de las imágenes, pero ¿qué hay de fondo de esto? ¿No? Es lo que vamos a meternos. Y el último tema es justamente en razón del Sagrado Corazón de Jesús. El culto que le damos al Corazón de Jesús es expresión de toda nuestra cristología, ¿no? De todo lo que hemos visto en esta parte que hemos visto dogmáticamente, pues Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, cómo es que piensa, que quiere, que es libre, todo lo que hemos visto, bueno, sí, está bien, pero lo aterrizamos justamente en nuestra pastoral, vamos a decirlo así, y en nuestra liturgia, ¿no? En la práctica, cómo tenemos nuestras imágenes y cómo celebramos especialmente al corazón de Jesús. Entonces, de esto es de lo que vamos a estar hablando. Y hoy empezamos en esta sesión número 13, que es lo que tiene que ver con la veneración de las imágenes. Hay una expresión muy hermosa donde habla justamente de cómo las imágenes son como los libros, se dice, para aquellos que no saben leer, aquellos que en la sencillez, aquellos que en la simpleza, aquellos que en la ignorancia, pues por la vida, porque se tuvo que hacer otras cosas, porque no hubo oportunidades. Entonces las imágenes son como los libros, dice por ahí un santo, justamente para esas realidades. Bueno, nosotros tenemos que partir de una conciencia para las imágenes de Cristo y cualquier imagen, ¿eh? Y cualquier imagen. Nosotros sabemos que Dios es espíritu. Ujú. Dios que es Padre, Dios que es Hijo, Dios que es Espíritu Santo. Las tres personas divinas son espíritu. No solamente el Espíritu Santo es espíritu. Dios Padre es espiritual. No tiene carnita, ¿eh? Como nosotros, no tiene materia. Es espíritu puro. Dios Hijo es espíritu hasta el momento de la encarnación. Aquí es donde va a haber ese cambio, ¿no? Pero antes de que Cristo se encarnara, antes de que Cristo viniera a este mundo, es espíritu, tal cual. Solamente es espíritu. Entonces, en algún momento determinado, la segunda persona de la Santísima Trinidad viene a estar con nosotros. Se encarna, ¿no? Toma carne. Y entonces se dice que su naturaleza invisible se hace visible. Ujú. Esa naturaleza invisible es de carácter espiritual, se hace visible de carácter corporal. Adquiere un cuerpo.
adquiere un cuerpo. Y es acá donde Cristo, por la encarnación, gracias a la Santísima Virgen María, entonces nosotros hemos visto esto, ¿no? Cristo es, por un lado, verdadero Dios, es espíritu, pero al mismo tiempo es verdadero hombre. Tiene verdadera carne, vamos a decir, tiene un cuerpo de a de veras, ¿no? Esta parte de este ser verdadero hombre, es decir, que el Señor, decíamos acá arribita, ¿verdad? Se hace visible, se hace carne, se hace material, para que lo veamos, para que lo palpemos, para que lo toquemos. Entonces, nosotros debemos recordar que esa es la manera en cómo actúa Dios. Esa es una pedagogía. La pedagogía divina, es decir, la manera de enseñar, adquiere justamente esta realidad. ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Qué es lo que Cristo viene? Bueno, Cristo, a nombre de Padre Dios, ujú, quiere cumplir, vamos a ponerlo así, quiere cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Cristo, la persona divina, quiere cumplir la voluntad del Padre Dios. ¿Cuál es la voluntad que tiene el Padre Dios? Que todos se salven. Y para que esto sea realidad, entonces Cristo es lo que llamamos la revelación. ¿Se acuerdan cuando antes sacábamos fotografías, ¿verdad? Que estaba el rollo y íbamos después a la tienda de las fotos a revelar que aquello que estaba velado, sí, ahora ya no lo esté. Se quita el velo, ¿no? Lo que estaba velado se muestre, se quita el velo. Eso es la revelación. Entonces, Cristo, para enseñarse, para enseñar, va a tener una pedagogía. Y esta pedagogía de Cristo pasa por lo humano. Cristo quiere enseñar, quiere mostrar. Y lo hace haciéndose visible. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que hacer esto, hombre? ¿Por qué? Voy a poner acá un ejemplo. Pensemos que hay una persona que habla inglés y pensemos que hay otra persona que habla español. Entonces, ese que habla español, si se quiere comunicar, tiene que aprender un nuevo idioma, ¿no? Este idioma, en este caso el inglés, ¿no? El que habla español tiene que aprender inglés para comunicarse. Esto se llama comunicación, podemos decirlo así, idiomática, una comunicación de idiomas. Entonces, aquí nosotros tenemos que decir esto, ¿no? Dios
voy a poner entre comillas, aprende el lenguaje humano. Eso de aprender el lenguaje humano es la encarnación. Ujú. Para que entonces podamos recibirlo, ¿no? Para que podamos entenderlo, para que podamos conocerlo. Entonces, si nosotros tenemos que conocer a Dios, pues Dios tiene que hacer, es lo bonito de Dios, ¿no? Dios tiene que hacer lo necesario para que lo conozcamos. Imagínense cuando están con un niño pequeño que tienen que darle a conocer algo, ¿no? Y quieren explicar, bueno, le voy a poner ejemplitos, pero ya desde la misma postura, si está la persona alta, el adulto se agacha, ¿no? Y se pone al nivel del niño y le empieza a explicar, le empieza a contar, a lo mejor le hace hasta un relato, una historia que le ayuda al niño a comprender. Bueno, pues Dios se agacha para estar a nuestra altura, se abaja. Es lo que llamamos la encarnación, ese abajamiento, ese tomar carne. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque nosotros los seres humanos, nosotros a la hora del conocimiento, algún día veíamos esto. ¿Qué es el principio? Nosotros conocemos a partir de los sentidos. Entonces, esos sentidos vamos a llamar el olfato, la vista, el tacto, el gusto, el oído. Cada uno de estos sentidos nos dan información. Esos datos, vamos a ponerlo así, llegan a nuestra cabeza, ¿no? Ya llegan a nuestra cabeza y empezamos a conocer. Entonces, esa es la forma en cómo el ser humano puede conocer. La forma de conocer es a partir de lo que huelo, lo que veo, lo que toco, lo que pruebo, lo que escucho. Yo puedo poner aquí a una persona, ujú, y delante de esta persona voy a poner una casita, ¿no? Entonces, esta persona ve, sentido de la vista, una casa pequeña. Pero camina esta persona y ahora ve una casa de 2 pisos. Una casa que ya está más grande, ¿no? Después, esta persona sigue caminando y ahora va a ver una casa muy sencilla. Es de adobe. Ujú. Y tiene techo de lámina. Y así puedo ver distintos tipos de casas, ¿no? Pero de todo esto, fíjense, de lo que veo, llega a mi cabeza y me quedo con el concepto casa. Yo ya sé que es una casa, ¿no? Sí. No me quedo con lo otro, más allá.
del tamaño, puede haber una casa chica, una casa grande, puede haber una casa que sea amarilla, verde, roja, una casa que sea de este material, que sea de estas características. Todas esas cosas son como parte de, pero nosotros vemos y de lo que vemos sacamos el conocimiento. Ah, conozco una casa. Pero aquí lo importante es esto, ¿no? Cómo de lo material, sí, de lo que veo en este caso, voy a llegar a un concepto, el concepto casa, ¿sí? De lo material llego a lo inmaterial, es decir, lo que no veo. Yo no veo el concepto casa. Imagínense que yo dijera, voy a abrirles la cabeza a una persona y le voy a sacar de acá sus ideas. Pues no se ve. Sabemos que tenemos ideas, sabemos que tenemos conceptos, pero no los podemos sacar. Hay algo inmaterial que se queda encerrado, vamos a decir así, en lo material. Entonces, las cosas materiales encierran algo, encierran algo. Pongo tu ejemplo. Sí, vamos a decirlo acá. Lo material, uso esa palabra, encierra algo inmaterial. Con ello inmaterial, pues se piensa en algo espiritual, ¿no? Por ejemplo, pienso en algo material, unos anillos. Pero resulta que esos anillos son de matrimonio. ¿Qué cosas se encierra dentro de ese signo? ¿Qué significa, no? Bueno, pues significa la fidelidad, significa una alianza, que se cumpla o no se cumpla, y es otro rollo, ¿eh? Yo aquí no digo lo que significa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un signo que es algo material y hay un significado que es algo inmaterial. Aquí es lo que veo, lo que escucho, lo que gusto, y acá es lo que no veo. Y esa es la forma como nosotros crecemos, conocemos. Ahora vamos a pensar en lo nuestro. Ahora sí, tengo un signo, una imagen. Y esta imagen, entre comillas, encierra, sí, un significado. Y esta imagen, por eso para nosotros, es una representación de una realidad invisible. Esa realidad invisible es Dios. Padre, pero ¿cómo es que Dios se encierra en eso? Es que estamos diciendo algo muy malo. Se quiso encerrar en un cuerpo humano. Quiso manifestarse en el cuerpo de Jesús. No se queda aquí encerrado, eso es lo que tenemos que recordar. Por eso pongo entre comillas que se encierra, ¿no? Pero cada imagen es un signo, tiene un significado, pero aquí para nosotros el significado no es solo un concepto, ¿no? Como en las cosas que vimos el ejemplo. Aquí el significado, sí, ojo, no es un concepto. Aquí por nosotros el significado es una persona, la persona divina. Es Dios y sabemos que Dios es, decíamos por eso, espíritu, sí, no materia, no material. Ahí damos un paso. Y
que es Cristo el que así quiso hacer esto. Ay, padre, pero ¿por qué se le ocurrió? Porque era la forma en cómo nos íbamos a comunicar con Él. Entonces, Cristo hace suya nuestra condición humana. Cuando alguien representa una imagen sagrada, entonces se nos recuerda, ¿no? Al hacer la veneración de una imagen, sí, se venera. Ojo con esto, ¿no? Se venera a la persona representada en ella. No venero la imagen en sí misma, represento el significado. Estás representándose ahí, ¿no? En la persona divina. Ahí es a quien venero. No venero la imagen como tal. Puede ser muy hermosa la imagen. Es más, padre, la imagen de Guadalupe. Sí. Pero aquí es una imagen y lo que importa es lo que encierra la imagen que nos lleva a la persona de Dios, a la persona de la Santísima Virgen, en este caso, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos, pues, de recordar siempre, 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 siempre esta verdad, que nosotros tengamos esa clara conciencia. Voy a moverles tantito la pantalla, ¿eh? Ujú. Voy a meterme aquí al internet para ver, por ejemplo, unas imágenes de Cristo. Ujú. Estas mismas, por ejemplo. Ahí a ver si puedo hacerlo. Mm, ok. Estas son las primeras imágenes de Cristo. La primera, fíjense nada más, ¿eh? La primera imagen tiene la forma de un animal en la cabeza, una especie de burro, como un caballo. Tiene un cuerpo humano y tiene esta imagen. ¿Se acuerdan que dice la escritura que tan desfigurado estaba el rostro del Señor que entonces se confundía justamente con un animal? Es por eso que a los primeros cristianos en algún momento se les acusa de esa realidad, de que están haciendo un culto a un animal, ¿no? Y entonces hace el cuento de que lo matan y que se comen su sangre y bla, bla, bla. La segunda y la tercera imagen son imágenes muy antiguas, pero ya muy elaboradas. Fíjense, ya ahí se empieza a ver con mayor detenimiento ya el rostro, ya algo más de lo que conocemos. Esta imagen de acá es la imagen del buen pastor. Ahí tenemos ya pues algo más elaborado, pero fíjense la vestimenta, ¿no? Una vestimenta más bien como el tipo romano. Parecería como si fuera un trajecito romano, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos una serie de imágenes de Cristo que uno puede decir, mira qué hermosa. Ay, no, esa está feíta, ¿no? Nos vamos a ir de imágenes que nos van a dar devoción. Esa es otra imagen, que es el que quieren hacer ya como lo más real, ¿no? De que se pudo haber sido Jesús. Bueno, pues no lo sabemos porque hay muchas imágenes. Miren esta imagen de este buen pastor. Y lleva aquí tal cual, no nada más una oveja, es un chivo, ¿no? Sabiendo lo que implica la imagen de la sana, de la cena, miren, aquí se ve más completa la que les decía. Esta es de las primeras imágenes, que se nota ahí como está la cruz, está ahí un personaje. Entonces, son imágenes que el Señor, pues, nos va permitiendo conocer, pero esa es la lógica, es un poquito a retomar. La lógica es, ¿por qué imágenes? Porque es la forma en que Dios actúa. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios se hace como nosotros? ¿Por qué Dios se muestra? Porque sabe que la pedagogía en la que podemos aprender es esta, ¿no? Nosotros los seres humanos conocemos a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, y es esta realidad.
Y lo que jamás debemos de olvidar, lo que jamás debemos de pasar por alto, es que las imágenes las veneramos, pero lo que se venera en la imagen no es la imagen en sí misma como tal, sino lo que se representa ahí. Esto lo dice el Concilio de Nicea, sí, el segundo Concilio de Nicea, lo vamos a ver ahorita, y está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, ya con esto, ese es nuestro presupuesto, esto ya es la esencia, vamos a, como se fue dando el chismito, ¿no? En la historia. Bueno, en el avance que íbamos teniendo, nosotros fuimos viendo ya una serie de grandes debates cristológicos. Estos debates cristológicos fueron los que ya vimos. Era a ver si de veras Cristo era hijo de Dios, si era verdadero hombre, si nada más era verdadero Dios, todo lo que ya vimos. Pero viene, una vez que ya se fue como aclarando todo eso, que ya va quedando, se van resolviendo, vamos a ponerlo así, ¿no? Se van resolviendo todas las cuestiones, los puntos que había, ¿no? Entonces, todo lo que había acerca de Cristo, como que se iba resolviendo, bueno, pues ya iba saliendo, saliendo. Y ya como en lo último, viene justamente esta parte de dar culto a Dios, el culto a Dios, lo cual obviamente incluye a Cristo. Y viene aquí, sí, se acepta el culto a las imágenes. Y hay autores que dicen no, 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 no. Unos dicen no, porque la Biblia dice que no. Otros dicen sí. Entonces va a venir aquí una bronquita, ¿sí? Es un fulano llamado Eusebio de Cesarea. Y entonces este empieza a tener conflictos por la imagen de Cristo. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué se dice no? Sí, nos vamos a conocer, nos vamos a meter un poquito. Los que dicen no, claro, dicen es que no se puede representar, no se puede representar la divinidad de Cristo. ¿Por qué no se puede representar la divinidad de Cristo? Pues porque no se ve, porque es espiritual. Sí. Lo que se conoce es su cuerpo, ¿no? Entonces, lo primero, dicen estos, no se puede representar la divinidad de Jesús. Pues como no se ve, como es espiritual, entonces, ¿cómo dices que vas a representar algo, no? Dicen esos amigos. Pues es espiritual. Pero también dicen, ¿no? No se puede representar su humanidad, porque él diría, bueno, si está bien, no puedo representar su espíritu. Pero hay quienes dicen, pero es que tampoco se puede representar su humanidad. ¿Por qué no? Dicen esos. ¿Por qué no puedo representar su humanidad? Porque, dicen aquí estos, quedó absorbida en la resurrección. Ujú. Entonces, la gloria de Dios la absorbe, y por eso ya no se puede representar. Mm. Aquí nosotros nos damos cuenta que le están quitando su valor a la encarnación. La encarnación le están dejando como algo casi casi sin importancia. Ujú. La encarnación, ese es el peligro, vamos a ponerlo mejor así.
el peligro, ¿no? La encarnación, el hecho de que Dios se hubiera hecho como nosotros, pues no tiene realmente importancia. ¿Por qué? Porque aquí parecería que entonces lo humano no fue realmente asumido por Dios. Hagan de cuenta que la carne humana fue como una especie de trajecito que me puse para ir en la fiesta, ¿no? Ya llegué a mi casa, ya me la quito. Ya se me acabó la belleza, ¿no? Pues entonces realmente no se asumió. El peligro es ese, la encarnación no tiene importancia porque lo humano no fue realmente asumido por Dios. No fue realmente como querido por Dios. Y eso, pues obviamente no, no. Sin embargo, ese culto a Dios, nosotros decimos, sí es válido. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el corazón de la gente, el corazón del pueblo, a lo largo de ya 2000 años, de 2000 años, ha recorrido a esto, ¿no? El pueblo de Dios, podemos decir literalmente, siempre ha recurrido a las imágenes. Y aunque algunos digan y algunos no les gusten, aquí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí esto nos va a permitir a lo largo de la historia hacer lo que se llama una teología de la imagen. Y es un poquito lo que ya vimos arriba. ¿Qué es lo que significa la imagen? Bueno, pues la imagen es el signo y estamos preguntando, bueno, ¿qué significa? Pues la imagen significa la persona de Dios, ¿sí? Entonces, la teología de la imagen nos habla de que la imagen que se hace es un signo y el significado es justamente la revelación de Dios, de sus misterios. Aún más, aquí hay algo muy padre. Nosotros, la persona, el ser humano, dice el libro del Génesis, ha sido creado, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Solo el ser humano, ¿eh? Solo el ser humano. ¿Quién es, quién es acá la imagen del Padre? Si nosotros hablamos de Dios, a Dios lo conocemos a través del Hijo, ¿no? Dice el Hijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Así dice Jesús. El que me ha visto al Padre. Entonces, ver al Hijo es ver a Dios Padre. Ver al Hijo es ver al Padre. La imagen del Padre Dios es Cristo. Es Cristo esa imagen del Padre Dios. Y nosotros entonces podemos decir somos imagen de Cristo. Somos imagen de la imagen. Somos hijos
en el Hijo. Esa es justamente nuestra riqueza, ¿eh? Somos creados a imagen de la imagen, somos creados a imagen de Cristo. Hagan de cuenta, si lo quisiéramos ver así, el Padre Dios, a la hora de crear al ser humano, está viendo al Hijo y al ver al Hijo, está siendo la persona humana. Somos la imagen de la imagen. Somos hijos en el Hijo. Somos hijos en el Hijo, ¿no? Aquí es donde tenemos esta verdad. Al ser hijos en el Hijo, entonces esto nos engrandece, esto nos da la dignidad. Y así se va a ir afirmando esta verdad, la importancia de la teología de la imagen. No es cualquier cosa, es muy triste cuando un hermano separado llega y critica una imagen, cuando desconoce toda la teología de la imagen, todo lo que hay detrás de la imagen. Ahí, en términos ahí que usamos, alguien incluso podría decirle al hermano separado que se pone luego tan técnico, ¿verdad? Oye, ¿quién fue el primero en hacer imágenes? Pues Dios Padre. Oh, pues hay que llamarle la atención, ¿verdad? ¿Para qué hace imágenes están prohibidas? Pues no. Lo que la escritura prohíbe con claridad son los ídolos. Que se haga un ídolo de una imagen, por supuesto. Pero Dios mismo le pide al pueblo, sabemos, hay expresiones, hay citas, donde entonces Dios le dice a su pueblo que haga las imágenes estas que van en el arca de la alianza. El arca de la alianza, recuerden, es como una especie de caja donde se ponen los signos de la alianza que Dios ha hecho con los hombres. El signo más grande eran las tablas de piedra que le dio Dios a Moisés, se depositan ahí. Otro de los elementos que se dice que va en el arca es ese cayado, ese tipo de bastón que usa Moisés para cuando no hay agua y pega, ¿no? Entonces sale entonces el agua. Bueno, esos signos son los que se depositan ahí en esa cajita, en esa arca. Y acá es donde viene entonces ya esa oportunidad de cerrar la cajita y se le ponen los ángeles, los querubines, y tal cual viene en la escritura, ¿no? ¿Cómo se pide que se haga así, ya está, de esta medida, con estas características? Entonces, Dios no está prohibiendo las imágenes como tal. Prohíbe que idolatremos una imagen, sí, sin duda alguna, por supuesto. Y la imagen, el ídolo, pues sabemos, no solamente se reduce a una imagen y ya, ¿no? La imagen tiene su dignidad, tiene su teología. Y esto no lo podemos olvidar. Entonces, ahí nos va a enseñar San Cirilo de Alejandría, por eso que la carne de Cristo no es un mero adorno, ¿no? La carne de Cristo es parte de quien es Él, es el verbo Dios que se hace hombre, no que viene a vivir en el hombre. Como que préstame tu casita y ahí luego te la dejo. No, 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 no. Aquí viene tal cual el mismísimo Hijo de Dios a vivir entre los hombres. Bueno, esto ya es como el fundamento. Sin embargo, no todo termina ahí. Vamos a presentar en el momento determinado de la historia, se va a presentar lo que es una crisis, se llama iconoclastia. En el siglo octavo, fíjense ya cuántos siglos habían pasado, ¿no? Viene por ahí un rey, el de este fulano, León III, que destruye un icono de Cristo. Y viene justamente a presentarse un momento donde se da la destrucción de imágenes. Esa destrucción de imágenes, dicen, es que en el Éxodo 24
Está prohibido, Dios prohíbe hacer imágenes. Y entonces este culto que se da a Dios en las imágenes, no, no está bien. Y viene una bronca fuerte, ¿no? Porque se va a dar en esa época una persecución contra aquellos que defendían a las imágenes. Es una bronca que se va a hacer entre ellos, ¿no? Se dio ahí justamente como una crítica, como si estos fueran herejes. Así se les calificaba a los que tienen imágenes, como lo hacen ahora algunos con nosotros. Aquí una parte lamentable es que justamente por esta crisis muchas imágenes, estamos hablando del siglo octavo, ¿eh? Muchas imágenes se destruyeron. Eso fue penoso, ¿no? Fue triste al final y al cabo. Viene aquí la defensa. Está un fulano llamado San Juan Damasceno. San Juan Damasceno, de manera simple, dice que rechazar las imágenes, rechazar los íconos que se tenían, es rechazar la encarnación. Es rechazar justamente a ese Dios que se hace como nosotros. Y aclara San Juan Damasceno, ¿eh? Aclara. Dios no prohíbe imágenes suyas. Vamos a ponerlo aquí así. Dios prohíbe imágenes de los ídolos. Prohíbe todo aquello que es un ídolo. Eso sí, ahí sí. Entonces, lo que San Juan Damasceno está recordando es que en la imagen hay una analogía. Esa analogía, ujú, encuentra en la encarnación su mejor justificación. O sea, si la encarnación es donde Dios se hace como nosotros, donde lo invisible se hace visible, pues entonces, ¿por qué queremos ir en contra de lo que Dios mismo hace? Ujú. Entonces, recuerda el santo. Ujú. La veneración de una imagen, la veneración de una imagen no es culto a los ídolos, no es culto idolátrico. Ujú. Esa es la clave. Pues no se dirige el culto, no se dirige a la materia, sino a quien la materia representa. Puedo pensar en una fotografía de mi mamá, una fotografía muy hermosa, hecha en papel fotográfico, en acabado mate, en no sé qué, y muy hermosa la foto. Y puedo ver una foto de mi mamá que imprimí en la impresora de papel y ya. ¿Cuál es la más hermosa? ¿Cuál es la más bonita? Bueno, pues son sus características físicas, pero al final representan ambas a mi mamá. Y esta parte es lo que yo celebro, ¿no? A quien representan. Entonces,
todo lo que se le honra a la imagen, bueno, es para lo que representa. Y por eso se decía, ¿verdad? Que justamente la imagen, en este caso sagrada, la imagen sagrada es útil, dice San Juan Damasceno, aquí está el que no sabía yo hace rato. Esto es como un libro para quien no sabe leer. Qué bonita expresión, ¿eh? La imagen es como un libro para quien no sabe leer. Aquí está la cosa. Ujú. Es como un libro para quien no sabe leer. Todo esto ya queda después condensado en el concilio que les decía yo, el concilio segundo de Nicea, año 787. Ahí, bueno, ya justamente la imagen va a adquirir sus características ya reconocidas, ¿no? Una imagen, ujú, que nos represente a Cristo, alguno de los misterios de Cristo, la imagen de alguno de los santos. Primero, el concilio reconoce que se trata de una tradición de la iglesia. Desde siempre se hizo. La segunda realidad, dicen, es que la imagen es una predicación evangélica. Hay personas que a lo mejor se convierten no porque fueron a un retiro, no porque escucharon una homilía, sino porque vieron una imagen. Sí, una imagen. Y nos recuerda en este caso cómo el mismo Cristo puede ser representado en su humanidad. Claro, por supuesto. Ujú. Entonces, esa es una verdad. Luego también estaba el tema donde uno puede decir, bueno, Dios se puede encerrar, se puede contener, encerrar en una imagen. Ujú. Entonces, aquí nosotros tenemos que decir, sí, se puede encerrar. Ojo, pero no se agota. Yo tengo una jarra de agua y esa agua que tengo en mi jarra la puedo poner en un vaso, pero me queda para más vasos. A, a Dios nunca lo vamos a agotar, pues. Es- Estamos ahí teniendo esto. Luego también el concilio nos recuerda, ¿no? Cristo se puede representar, pues lo que Él nos enseñó, su humanidad. ¿Por qué? Pues porque tuvo un cuerpo de veras. Claro que se pueden cerrar, se pueden escribir, se puede representar. Pues sí, por supuesto, no se agota. Ujú. Aquí, si nos damos cuenta, la bronca realmente no es porque una imagen estaba bonita, estaba fea. La bronca es en lo cristológico, ¿no? Se está como queriendo poner en entredicho la encarnación. Como que no se acepta, ¿no? Entonces, si nosotros representamos a Cristo, toda imagen de Cristo, toda representación del Señor, toda representación
es ya también una profesión de fe, es decir, que si creemos, es una profesión de fe, especialmente de la encarnación, de ese Dios que quiere estar con nosotros, que se hace como nosotros, para que lo conozcamos, para que lo amemos. Ujú. Y ahí es donde esta imagen se puede, se puede tener. Y eso es hermoso entonces, cómo las imágenes son parte de nuestra fe Vamos a tomar un por estas realidades que nosotros tenemos, de las que nosotros vivimos. El verbo se hace carne como nosotros y por eso es legítimo, totalmente legítimo, el representar al Señor. Ujú. Recordemos ahí la imagen es una cosa y el ídolo es otra, ¿no? Esto es lo que critica la Biblia, claro. O sea, no puedo adorar ídolos, no debo cambiar a Dios en los ídolos. La Biblia jamás, jamás, jamás rechaza una imagen, porque la imagen es un signo de Dios. Entonces, cuando se trata de un signo de, ojo, reitero, de Dios, no se rechaza. Pero si hago una imagen que ya me lleva a otras realidades, si llevo ya una imagen que justamente me está llevando a lo que no es Dios, bueno, bueno, obviamente. Y luego también tenemos que precisar cosas bien prácticas. Miren, cuando vamos a una iglesia, pues se nos pide justamente que veneremos las imágenes, pero en ningún lado estaríamos mal si lo hiciéramos, ¿eh? Que alguien te dijera, adora la imagen. No, eso no. Luego, otra realidad que se recomienda mucho es que no le exageremos, ¿verdad? Porque luego pasa, y pasa mucho sobre todo en los pueblos, que en la casa o en la capilla, ¿no? Llego y tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe que dio don Miguelito, otra de la Virgen de Guadalupe que dio doña Chona, otra de la Virgen de Guadalupe que dio doña Lupita, otra de la Virgen de Guadalupe que dio... Y entonces si hay 20 imágenes de la Virgen de Guadalupe. No, pues, una basta. ¿Por qué? Porque al final estamos remitiendo una realidad. Sí, padre, ay, es que esa imagen está así, sí, sí, una cosa es que me digas la Virgen de Guadalupe, otra la de San Juan de los Lagos, otra, es como si tuviéramos varias fotos, ¿no? De la persona, pero con distinta vestimenta, en distinto lugar, por poner una comparación. Pero tener la foto, no sé, pensemos así en el celular, ¿vea? Tengo la misma foto repetida 20 veces, ¿qué haces? Pues nomás me quedo con una, se va a llenar mi memoria del celular, ¿no? Bueno, pues a ver así nuestras casas, ¿no? Una imagen. Ahora, recordar que también a veces llegamos a la iglesia, incluso a lo mejor en nuestra casa, si tenemos como un altarcito, a lo mejor me pongo de rodillas y lo puedo hacer delante de una imagen, sí. Pero repito, no porque adoro yo la imagen, ¿eh? Sino por lo que la imagen conlleva, sino por lo que la imagen lleva detrás. Sabemos por eso ciertísimamente que solamente Dios hace los milagros. Esto no hay más ahí, no hay más ahí. Solamente Dios hace los milagros. Y está la intercesión de los santos, por supuesto. Nada más que bueno, pues ya vemos los abusos, ¿no? Bien Rosa de Guadalupe, cada quien su santo, ese tipo de programas que no ayudan, ¿no? No ayudan. Más bien, parece cosas que se van desviando y debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Ay, parece que la Virgencita de Guadalupe, la Rosita de la Virgen de Guadalupe, qué hermoso, pero ¿quién es el milagro? ¿Dios o la Virgen? Este, precisemos lenguajes, ¿no? Seamos justos también ahí. Luego también hay un mandato, creo que a veces pasamos muy por alto, y que es el mandato del amor, ¿eh? De la caridad. Hay que tener caridad para la gente que es más sencilla,
Porque a veces como yo, a lo mejor yo ya estudié, ¿vea? Yo ya fui aquí a las clases de Cristología, yo fui a la escuela de la fe, yo ya aprendí y llego a la casa de mi mamá, que ya está viejita y tiene como que 20,000 santos. Y como en la clase me dijeron que ya no, no mamá, es que estás mal, porque no, no, o sea, también hay que tener esa caridad. Hay quienes tienen una menor formación y hay que ser caritativos. Y esa parte jamás, jamás, jamás la olvidemos, porque si la olvidamos podemos ahí lastimar. Las imágenes al partir, pues tomemos conciencia, las imágenes nos ayudan, ¿no? Nos ayudan para entrar en oración, para estar en contacto con Dios. Jamás, jamás lo pensemos de otra manera. Por eso cuando vayan a comprar, perdón, una imagen, cuiden mucho la imagen, ¿no? Cuídenla mucho. Que sea una imagen bonita, que sea una imagen digna. Yo en ese sentido, los vendedores de imágenes cuando vienen aquí a las iglesias, a mí me parece es que el padre usted es muy especial, es muy payaso. Sí, luego sí, sí, sí. Si voy a comprarte una imagen es que me den ganas de rezarle, no que me dé lástima, porque luego es una visita de Guadalupe que tiene el angelito, tiene la cara del Pedro Infante, ¿no? El San Juditas, todo chueco, visco, pues no, o sea, que me dé devoción, no, no lástima la imagen. Esa parte cuídenla y exíjanla, porque pues no, pues no es gratis, ¿no? O sea, paga uno, dicen, ya me la regalaron, bueno, y eso toca cantar. Termino con esta expresión que es bien interesante, lo que son las cosas de la vida. Martín Lutero, el que inicia el movimiento del protestantismo, él en su momento no rechaza las imágenes, ¿eh? Él mismo refiere a las imágenes y las llama de esta forma muy bonita. Dice, las imágenes son el evangelio de los pobres. El mismísimo señor Martín Lutero así habla de las imágenes, son el evangelio de los pobres. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a terminar con las preguntas y las dudas. ¿Mm? Bueno, ya tenemos por aquí María Flor. Dígame usted. Padre, voy a hacer unas preguntitas y usted pues ya decide si son muchitas, usted nada más me contesta las que crea conveniente. Primero, cuando empezó el tema habló de a imagen y semejanza Dios nos hizo. Ok, ok, pero entonces hablaba de la imagen y semejanza espiritual, porque no fue hasta que vino Jesucristo que tomó forma humana, porque Dios es espíritu, así como lo dijo, es puro espíritu. Ok, ahí si me pudiera usted um, aclarar, no entendí muy bien eso, ¿no? Luego viene inclinarse a las imágenes. ¿Es correcto? Porque en algún tiempo escuché que inclinarse solamente ante una imagen de Jesús, de un Cristo, de Jesús resucitado, de cualquier, pero de Jesús, no de cualquier otro santo. Ahí entra, por ejemplo, también la Virgen, o si es válido inclinarse ante la imagen de cualquier imagen que represente a la Virgen. Luego, usted habló sobre que ya desde antes, desde siempre, Dios había hecho imágenes y se me vino a la mente la imagen de cuando las serpientes mordían al pueblo de Moisés, bueno, al pueblo de Israel que Ujú. venía caminando dirigido por Moisés en el desierto, levanta la imagen y quien mire esa imagen quedará sanado. ¿Ok? Ahí está ya una imagen. Y no precisamente una imagen bonita, sino una serpiente. Y luego dijo algo muy bonito, muy bonito. Somos imagen de la imagen. Entonces, dice usted, si ven al Hijo, vemos al Padre. Aquí mi pregunta es, si yo veo al Hijo, veo al Padre, pero yo veo al Hijo así, joven, sus 30, 33 años, así veo al Padre, y luego, si yo veo al Hijo, veo al Padre, y entonces si yo veo al Padre, veo al Espíritu Santo, y sigo. Entonces, si el Espíritu Santo vive en mí cuando recibo mis sacramentos,
entonces vive en mí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vive en mí la Santísima Trinidad, aunque cada quien, o solamente del Espíritu Santo como paloma, más frecuente la imagen de paloma, a Jesucristo como lo conocemos, pero no conocemos una imagen del Padre, realmente ponen ahí a un viejito, pero realmente yo quiero pensar qué imagen tiene el Padre, ¿verdad? Entonces yo puedo ser que sea como el Hijo. Otro más. Bueno, y la pregunta de lo que le estaba comentando es, entonces ellos viven en mí y yo vivo en ellos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué hacer con las imágenes, padre? Usted acaba de decir, eh, me sentí muy, allegada, se puede decir, a la imagen que puso de las abuelitas que tienen muchas, pero ya están viejitas, pero aún así. Entonces, ¿qué se pueden hacer con las imágenes? ¿Se pueden quemar? Me imagino que sería lo más viable. Y luego un niño Dios que ya está muy dañado y por ahí está arrumbadito. ¿Qué se puede hacer con ese niño Dios? ¿Quebrar? Mm, Y por último, es lo que usted dijo de las imágenes bien hechas. Y las imágenes que, por ejemplo, brujos y hechiceros tienen y dice la persona, sí, no es malo. Si yo he entrado y ahí tiene un altar con varios santitos, ¿ok? Y también eso, de que ahí ellos ya lo están convirtiendo en ídolo. Y también sinceramente, padre, por ejemplo, yo vivo en Pachuca, pero soy de Tunancingo, y de repente entro y veo una imagen de algún santo en catedral o en los angelitos, y los veo feitos, y en lugar de que me dé ánimo rezarles, me da como miedo. Rápido me persino y me paso y etc., ¿no? Entonces son esas situaciones. Perdone por abarcar tanto, pero eso es lo que yo quería comentar. Le agradezco las preguntas. No se preocupe por la extensión de eso, ¿eh? Al contrario, eso nos ayuda mucho a todos. Bueno, voy a empezar con cosas sencillas, simples, prácticas. Cuando nuestras imágenes ya están deterioradas, viejitas, si el material lo permite, es oportuno que se quemen. Y esas las pueden llevar a alguna de las parroquias en los primeros meses del año, porque son parte también de lo que se usan para la cuaresma, para la ceniza. Entonces, se pueden emplear ahí cuando son imágenes que se pueden quemar. Incluso ahí puedo hablar también de ciertos libros, a lo mejor alguna Biblia que ya está deteriorada, que son libros pues tan, pues tenían la palabra de Dios. Entonces se puede hacer de esa manera para no nada más así como que hacernos a lo lírico, ¿no? Sobre todo pues es palabra de Dios. Hay imágenes que se pueden restaurar. Si se puede restaurar, bueno, pues también vale la pena la restauración. Y aquí yo diría, no solamente por la cuestión del valor artístico que pueda tener una imagen, sino también ya hablando de esas imágenes de nuestros hogares por el valor afectivo. A lo mejor mi mamá, mi abuelita tenía este niño Dios y está re feíto, hombre, o sea, pero encierra un gran valor para mí. Entonces, esa parte, cuidarla, ¿no? En ese sentido. Yo tengo dos imágenes del Niño Dios que me regaló Don Pedro, el obispo anterior, y son imágenes muy hermosas, ¿no? Y las tengo en casa, y chin, este año se le cayó el dedo a una de ellas, y una de mis hermanas estaba pero preocupadísima, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a restaurarlas, no pasa nada. Si no se pudiera restaurar, bueno, cuando una imagen de yeso, de este tipo de materiales, de fibra, ya no se puede restaurar, ahí lo oportuno es sepultarlas, es enterrarlas en algún terreno, en el monte, va, tal cual. En razón, pues, de que es un material, al final, por el signo que sirvió, ¿no? Está bendito, entonces se sepultan, digámoslo con esas palabras. Eso es qué hacer con las imágenes. Luego esta última pregunta de los brujitos, ¿verdad? Así como que pues ahí lo que están haciendo pues ya están prostituyendo literalmente la imagen, ¿no? La están adulterando. Algo se adultera cuando pierde su esencia.
La leche prostituida es pues cuando ya está toda aguada, ¿no? Ya le echaron un chorro de agua, ya le quitaron el valor que tenía. Pues así una imagen que se usa para unos fines que no son los que está hecha, bueno, pues ya estoy prostituyendo, ya estoy adulterando ahí el valor de la imagen. Y pues sí, tristemente, ahí lo más penoso es cuando las personas en la desesperación, por lo menos en lo menos malo, vamos a decirlo así, caen en ese tipo de realidades. Se fue con Doña Bruja y como tiene santito, sí es católica, ¿no? Bueno, sabemos ahí toda la mezcla que se va haciendo, ¿no? En ese sentido. Cuando las imágenes están mal hechas, bueno, pues sí, o sea, yo siempre insisto, pues cuidemos, ¿no? Cuidemos esos detalles, que realmente la imagen, yo les digo, inspire devoción. Aquí, digo, más allá de correr, a lo mejor voy a una iglesia, ¿no? Y en esa iglesia es la única que está la imagen de la Virgencita y está toda feita, bueno. Tengo que hacer un doble esfuerzo, vamos a decirlo así, para no quedarme con lo feo de la imagen, ¿no? Sino para que llegara al significado del signo, que lo importante es eso. El valor de una imagen es que nos ayuda a entrar a lo que no vemos, de lo visible, llegar a lo invisible. Entonces, híjole, usted está re feíto, ¿no? Bueno, pero puedo. Esto tiene que llevarnos a pensar también justamente en cómo nosotros somos imagen de Dios, los seres humanos. Padre, mi suegra, híjole, ahí tienes que hacer como triple esfuerzo, ¿verdad? Para ver en ella a Dios. Pues sí, al final hay quienes podemos tener esa mayor eh, dificultad, ¿no? Para que alguien vea a Dios, así como que, híjole, no, con esta persona no se le ve nada. Pero Mateo dice, ¿no? El que cuando estuve enfermo me fuiste a ver, pero híjole, con este enfermito, ¿cómo batallamos? Entonces, aquí es donde nosotros nos damos pues también esa conciencia de decir, bueno, yo también como esa imagen, pues soy imagen de Dios. Esta es una imagen que se hizo de yeso, pero yo soy imagen de Dios. ¿Qué tanto ayudo a que otros vean a Dios en mí o no? ¿O qué tanto soy malhechote, ¿verdad? ¿O me estoy mal haciendo en mis malas formas? La parte de inclinarse entre las imágenes, por supuesto que está permitida, no hay ninguna prohibición a ningún sentido y no solamente aplica para las imágenes de Cristo, sino la imagen de cualquier santo, de la Santísima Virgen María, pero con esta conciencia. Aquí lo que debemos de rescatar siempre es la conciencia. Es una imagen que me está representando a algo. Esta imagen, nosotros podemos decir, me va a llevar a Dios. Incluso la imagen de un santo, la imagen de la Santísima Virgen, es nuestra tarea el que nos lleve hacia Dios. En la medida en que la imagen me conduzca a lo que no veo, en este caso la divinidad, ahí es donde estamos haciendo bien las cosas. No estoy, reiteremos, no estamos venerando la imagen en sí misma, sino justamente a lo que se representa, a lo que contiene esa imagen. Esta es la parte que tengo que destacar. Si alguien me llama la atención, y ¿por qué te arrodillas delante de la Virgen de Guadalupe? ¿No? ¿Cómo es posible que si nada más se de arrodillo uno ante Dios? Bueno, pues yo me arrodillo, pero en realidad, a la realidad que está siendo representada ahí. Ahí es donde yo tengo, pues, que hacer esa profundización. En la imagen que pone de ese ejemplo de cuando van los judíos en el desierto, Dios les dice, váyanse por acá. Y estos no, vamos por donde nosotros queremos, ¿verdad? Van a dar a donde hay un chorro de serpientes, ya sabemos eso, no hacen la voluntad de Dios. Y entonces, al no hacer la voluntad de Dios, aquí el problema terrible es que van a dar donde hay muchas serpientes y empiezan a morir, ¿no? Y Dios le dice a Moisés, Dios le pide a Moisés hacer una imagen de una serpiente, ¿no? Es que la Biblia dice que están prohibidas las imágenes, pero pues hay que regañar a Diosito, ¿eh? Porque ¿para qué le dice a Moisés que haga una imagen? Pero fíjense acá lo interesante. Nosotros decimos, el valor de la imagen es porque nos habla de Dios, porque significa Dios. ¿Por qué Dios le pide
a Moisés una imagen de una serpiente. Y esto tiene que remitirnos a realidades primeras. Vamos a ver por qué la serpiente es usada para significar al demonio. ¿La serpiente es mala? Pues no, la serpiente es una criatura. Le tenemos a lo mejor miedo y le hemos hecho a lo mejor hasta muy mala fama por toda esta parte que le cargamos, que no, a veces no nos detenemos a pensar. Pero la serpiente en sí misma no es mala, es un animal que viene de Dios. ¿Por qué ese animal es el que se usa para representar al demonio? Porque el demonio, el diablo, lo que divide, el que divide, son los otros dioses. Fíjense las características que los antiguos veían en las serpientes. Las serpientes eran signos de inmortalidad. Como las personas veían que la serpiente no se moría porque siempre estaba cambiando de piel, entonces decían, ah, esta serpiente es un animal sagrado, pues no se muere, es eterno. Luego la segunda realidad de la serpiente es que era un animal que significa la fecundidad. Por eso la serpiente anda tocando el piso, la tierra, porque la tierra es la que es fecunda, es la que da la vida. Entonces, como la serpiente siempre se arrastra, tiene contacto con la fecundidad y es un signo de fecundidad. Y el tercer elemento es la astucia. La serpiente es calificada como un animal astuto porque no parpadea. Tiene los ojos abiertos, ¿no? Entonces, los pueblos antiguos usan la serpiente para representar a sus dioses. Así como, no sé, nosotros vamos a hacer una comparación, una analogía. Tlaloc, que es el dios de la lluvia, sí, pero ¿cómo se representa? ¿Y por qué se representa de esa manera? Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿no? ¿Por qué se representa con una serpiente? ¿Por qué no se representó con un gato? ¿O con un perro? ¿Por qué no se representó con un puerco? No sé. Bueno, en los pueblos de la antigüedad, que eran vecinitos del pueblo de Dios, la serpiente era un signo que usaban para representar a sus dioses. ¿Quién son sus dioses? Por los que nos dan el mundo, quién creó, quién existe, quién da. Entonces, la gente trata de explicarse. Pensemos cómo la gente de antes trataba de explicarse el por qué esto, el por qué el otro, y van creando sus dioses y van representando sus dioses. Y la serpiente es una imagen muy querida por eso, porque es astucia, porque es fecundidad y es inmortalidad. Cuando Dios en la escritura está con Adán y Eva, la serpiente significa a esos dioses falsos, a esos dioses de los otros pueblos que son los que nos quieren separar, nos quieren dividir. Entonces, como este me quiere dividir, por eso es el signo de la serpiente. No es la serpiente que sea como algo malo en sí mismo, reitero, sino la imagen de la serpiente, el signo de la serpiente tiene un significado que es los otros dioses. ¿Por qué la serpiente? Porque fue con esos argumentos que la gente pues la empleaba, la usaba, ¿no? Ahí está el por qué se representa así al demonio, al diablo, al que divide. Cuando se encuentran en este episodio, entonces están haciendo una voluntad que no es la de Dios, es la suya, van por otro lado, sale. Cuando Dios le dice a Moisés que hagan la figura de la serpiente, es como decirle, es la figura de otro Dios. Pero lo curioso es esto, la vas a levantar. Y ahí es donde ya vemos justamente la misma cruz, ¿no? Y aquel que mire esta serpiente que ha sido levantada, va a ser curado de aquello. Y es acá donde entonces nosotros podemos recordar al Señor Jesús, dice San Pablo, que siendo Dios se hace pecado. Dios no hizo pecados. Cristo no cometió pecado, pero se hizo pecado por nosotros. La expresión terrible que se escucha, ¿no? El maldito que cuelga en la cruz, sobre la cruz. El maldito. Cristo es el maldito. Se hizo maldición por nosotros. Y es levantado. Y es el que al ser levantado atrae a todos y cura. Lo celebraremos el Viernes Santo, ¿no? Entonces, Cristo, de ese mal que asume,
lo hace para redimirnos, para vencerlo. Cristo baja, desciende a los infiernos para vencer a la misma muerte y triunfar en la resurrección. Por eso es muy hermoso este signo de la serpiente, alzado, levantado, porque es un signo de ese Cristo, ¿no? De aquel que no era pecado, que se hizo pecado, de aquel que asume esa misma condición humana, la nuestra, para redimirla, ¿no? Este signo de la serpiente, por eso es empleado todavía, podemos encontrarlo, por ejemplo, en las recetas médicas. Muchos doctores todavía tienen este signo, porque era el signo de la medicina, ¿no? Todo lo que implica, todo lo que hay detrás de acá. Hay otra pregunta que nos hace Flore, que es bien hermosa y que se habla de esto como el misterio de la inhabitación de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad habitan en nosotros. Ojo, ¿eh? Los tres. Los tres habitan en nosotros. Algún día les ponía esa imagen de lo que es la pericóresis en la Trinidad, donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Padre y el Hijo, está el Espíritu Santo. O sea, siempre andan juntos. La pericóresis les decía era como un baile divino, ¿verdad? Como sale el fulano y saca a la muchacha a bailar y empiezan a bailar. Son dos personas, decíamos, pero es una sola pareja. Bueno, acá son tres personas, pero es una sola realidad, es un solo Dios en tres personas. Entonces, donde está uno están los otros dos. Padre, cuando comulgo, recibo a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo. No solo recibes a la persona de Cristo. Donde está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo. Donde está uno están los tres. Esto se llama inhabitación de la Santísima Trinidad. San Pablo en sus cartas nos lo recuerda. Dios, la Santísima Trinidad, vive en nosotros. Los tres viven en nosotros. ¿Cómo es que vive? Bueno, pues nosotros podemos decir que desde que somos creados, ojo, no solo por los sacramentos, porque si no le estaríamos dejando fuera no sé cuántos a la Virgen María, que no estuvo bautizada, por decir algo, ¿verdad? Estaría fuera. San José, hombre, no recibió la Eucaristía, entonces Dios no vive en él. Claro que sí. Entonces, Dios habita en el ser humano y depende yo el lugar que le dé. ¿Cómo simplemente podemos percatarnos de esto? Bueno, pues cuando obedezco la voluntad de Dios, cuando luego decimos es que hay algo que me remuerde la conciencia, se llama Dios. No es el angelito bueno y el angelito malo. Es Dios, el Espíritu Divino, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos está comunicando justamente cuál es su voluntad, cuáles son sus designios. Y acá es donde se llama ese misterio de la Santísima Trinidad. Padre, comulgué de manera indigna, ¿sí? Y ahí está Dios, ¿sí? Porque Dios no depende de mí, yo dependo de Él. Lo recibí dignamente, claro, sí. Pero Dios no por eso, va el Padre a darme la hostia para que comulgue y Jesús, el Padre y el Espíritu Santo dice, no, aquí no, espérate, no nos metes ahí, no. Es tan grande ese amor de Dios que hablo de Dios, ¿eh? De parte nuestra, digo, ahí tenemos comulgo en pecado mortal, bueno, ya sabemos todo lo que implica, ¿no? Pero de parte de Dios, Dios siempre sale en nuestro encuentro, Dios siempre viene a habitar con nosotros. Y la parte de ser imagen de Dios, ¿somos imagen de Dios en lo físico o somos imagen de Dios en lo no físico, en lo espiritual o en lo material? Nosotros tenemos que recordar que la imagen de Dios radica justamente en el alma, en lo espiritual, porque no podemos decir que Dios es güero, es moreno, es negro, es alto, es bajo, es joven, es viejo. No lo podemos decir. Esa es una realidad. Representamos, por ejemplo, al Padre Dios, a la imagen que nosotros tenemos de cómo es un papá, pero es una mera representación, pero aquí cabe eso que decíamos, no queda como agotado,
se contiene, pero no se agota ahí. Entonces es una representación. Nosotros somos hechos por Dios, entonces a su imagen y semejanza en el espíritu. Cada vez que nosotros atentamos contra la verdad, cuando llegamos a la mentira, cuando nos envolvemos en la mala voluntad, que son las facultades del alma, la inteligencia que busca la verdad, la voluntad que se orienta al bien, estamos faltándole fuertemente a Dios, ¿no? Porque estamos como rechazando su imagen. Prefiero vivir en la mentira y no en la verdad de Dios. Híjola, pues sí, es ahí cuando se hace esta reflexión. Ahora, esa es la imagen, ¿no? Que tenemos, la imagen semejanza de Dios. Pero aquí también no podemos dejar de lado, sin que se agote, que nuestra materialidad, también acá hay algo de Dios. Toda la creación nos dice algo de Dios, toda la creación, todo nos habla de Dios. También a través de nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, eh, te habla Dios. Ahí también está Dios. Aquí hay un tema mucho más profundo y muy interesante. Aquí sí, nada más lo dejo mencionado porque eso sí nos llevaría mucho tiempo. Pero hablando desde la ciencia, cómo está constituida la materia. Quizás podemos recordar que somos células, que cada célula tenía átomos, o así a grosso modo, ¿eh? Cada átomo tiene un protón, electrón, el neutrón, lo que es la carga positiva, la carga negativa, cómo todas estas partículas se van disminuyendo hasta llegar a lo que hoy se tiene, lo que se llaman las cuerdas en la ciencia. De tal manera que se dice que nosotros tenemos nuestra materialidad como una constante vibración. Somos una constante vibración. Y las células nuestras, nuestros átomos, los protones, neutrones, ustedes saben que las cargas iguales se separan, las cargas diferentes se atraen. Entonces, tenemos la forma que tenemos por todas esas fuerzas que se van ejerciendo dentro de nosotros. Hablo de materia. Pero, ¿qué de la materia que yo tengo cuando soy niño queda hoy? ¿Cuáles de mis células, lo digo así nada más, cuáles de mis células que yo tenía hace un año las tengo hoy? ¿Qué tanto de mi cuerpo que tenía yo hace un año voy a tener dentro de 10 años? Y la respuesta es ninguna. Nuestras células no son iguales, van cambiando. Pero ¿por qué no cambia el cuerpo, no? Entonces, aquí hay otro concepto que se llama la corporalidad. Una cosa es lo corpóreo, el cuerpo, y otro la corporalidad. Aquí en la corporalidad es donde podemos obtener la respuesta a la resurrección. Cuando resucite, ¿con qué cuerpo voy a resucitar? Ay, padre, ya fui gordo toda la humanidad, toda esta vida, y voy a ser gordo en la eternidad. No, ya no, no. Bueno, aquí tenemos que salir más allá de eso. Eso es muy interesante, ya desde la ciencia, en esta parte de lo que llamábamos en nuestras épocas, ¿no? Las ciencias naturales, la física, la química, lo biológico, cómo se maneja. Solo lo menciono ahí. Al final, quedémonos con algo. Cada parte de la materia que existe es creada por Dios y en todo hay una huella de Dios. Hay vestigios de Dios. En el ser humano está la imagen de Dios. En lo demás, incluyendo nuestro cuerpo, hay esas huellas de Dios, ¿no? Entonces, quedémonos por ahí. No sé si con esto, Flor, estemos a mano un poquito. Ay, padre, más que suficiente, de verdad, muchísimas gracias. Perfectamente. Vamos con Isela. Gracias, padre. Bueno, pues ya ahorita comentó algo que va muy relacionado a lo que quería yo preguntar. Precisamente Dios fue quien le ordenó eso a Moisés y lo mismo hizo con el Arca de la Alianza. Entonces, podemos decir que
que parte de esas imágenes, pues también esas fueron de las primeras imágenes que él ordenó que tuviéramos. ¿Por qué? Porque sabía él y bueno, el pueblo, que ese era un lugar sagrado, donde nadie podía entrar, donde sabían que ahí estaba el poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de las imágenes y que siempre las otras sectas protestantes nos empiezan a atacar con eso, que es lo primerito, que siempre traen ahí como que en su manual de qué nos van a atacar, es decirles, se refieren a las imágenes, pero de los dioses paganos, ¿no? Que en ese entonces habían muchos dioses paganos, muchos que adoraban al tal Baá, ese que era que de tantos hijos que tenía, etcétera, pero más bien se refiere a todo eso, porque las imágenes que Dios quiso que tuviéramos, pues son esas, y ahora yo las represento ahorita en la actualidad como las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia, todo esto que nosotros tenemos ahorita para aprender, para defender nuestra fe, y pues qué más que la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, más bien, esas imágenes por las que hablan las sectas son más que nada de esos dioses paganos, no tal cual de las imágenes divinas que nosotros tenemos. Y como bien lo dijo usted, no es que las adoremos, las veneramos por lo que representan, ¿no? Y ahorita pues me quedó claro en cuestión de las imágenes cuando ya están deterioradas o que una Biblia también ya está, pues hay que quemarlas o enterrarlas. Entonces es sobre todo eso que representa para nosotros. Entonces sí, ¿estoy bien, padre? Sí, nada más yo le agregaría, no Ujú. solamente lo que existió, que había muchas imágenes, muchos ídolos, siguen existiendo, ¿eh? Siguen O sea, existiendo. esa parte hacemos, bueno, de ídolos. A mí me llama la atención porque hay muchas personas que a lo mejor desprecian una imagen por no sé qué, porque hay gente inculta, quién sabe gente qué, y va a la casa de uno de esas personas y tiene a los elefantitos mágicos porque son los elefantes de la suerte que se columpiaban en la tela de la red y araña y que por eso, como aguantaba, pues también que aguanten acá. Bueno, o sea, hacemos de tantas cosas ídolos. El Ujú. trabajo puede ser un ídolo, el que no sepa que se trabaja para vivir y no es vivir para trabajar, nada más como decir, bueno, es algo que sigue, ¿no? Es algo que sigue. Ujú, Muy bien. vamos a cuidar eso, pero sí, por ahí Sí, va la. gracias. Gracias, padre. Muy bien, creo que ya entonces no tenemos más preguntas aquí en el chat. Hacia hay una Mita. Pueden usar su micrófono si nos hace el favor. Si le haya por ahí abajito tiene el. Ahí Sí, ya la está. encontré. Gracias, padre. Perfectamente. Dígame Mm, usted. yo quiero ah, hacer un comentario también bonito acerca de la fe, acerca de las imágenes, por ejemplo, en las cofradías ahorita que se hacen en Semana Santa. He escuchado milagros muy bonitos de cuando personas viajan a los lugares donde se hacen las cofradías porque en el momento que va pasando la imagen de nuestro Señor, las imágenes de lo que se vive en la Semana Santa, hay muchas curaciones. Entonces, es algo bueno, yo lo entiendo como por la fe, con esa fe que se va, que nuestro Señor realiza esos milagros. Y también quiero comentar un poco y tengo una pregunta acerca ya estuvo usted comentando acerca de las genuflexiones a la veneración de las imágenes. Nosotros en la catequesis, el primer día de catecismo aquí en Las Vegas, nos encontramos con niños de todos los estados de México y hay unos estados más fuertes
que veneran a San Judas, entonces les digo yo, a ver, pues, ¿quién es Dios? Entonces los niños no saben y entonces los niños dicen, nosotros nada más conocemos a San Juditas y le rezamos a San Juditas. Entonces nosotros de ahí tenemos que partir porque los niños son de todos los estados y tenemos que empezar a enfatizar muchísimo empezar a hablar quién es Dios, la creación, la Santísima Trinidad. Y ya de los santos hablamos pues nada más el día 2 de noviembre. Enfatizamos acerca de la presencia de Dios porque sí hay muchos estados donde nada más, pues sí, como si fuera Dios San Judas o la Santísima Virgen. Entonces sí tenemos que preparar pues las clases acerca de lo que es nuestro Señor. Y el otro día me decía mi hijo, dice, mamá, fui con unas personas y me dijeron antes de entrar que tenían un altar a San Judas y que pues para ellos yo me tenía que quitar mi cachucha y persinarme y que pues si no lo hacían ellos se iban a sentir mal. Entonces, ahí sí tengo una pregunta acerca de eso de las genuflexiones hacia la veneración, por ejemplo, pues en este caso como a San Judas. ¿Me puede contestar, por favor? Gracias. Claro que sí. Esa parte del término genuflexión se reserva solo al movimiento que hacemos con la rodilla. Cuando nos arrodillamos con una rodilla, es propiamente ahí como la genuflexión y es exclusiva al Santísimo. Si el Santísimo está expuesto, ya es arrodillarnos completamente. Los otros signos, pues más son signos de veneración, propiamente, de respeto. En nuestra cultura latina, el amor al padre, a la madre, se representa siempre como algo muy grande. O sea, me puede ofender lo que sea, por ejemplo, pero faltar el respeto a mi mamá no, ¿eh? O sea, no, una mentada de madre, esa no, porque esa ofende mucho. Entonces, se nos enseña mucho el respeto hacia las personas adultas. Y esto, por supuesto, en esta figura de respeto, llega el gran adulto, vamos a decirlo así, que es a nuestro Señor. Es muy hermoso todavía ver en los pueblos cuando la gente pasa delante de la iglesia y se descubre la cabeza, ¿no? Me descubre la cabeza ante Dios. ¿Por qué? Porque sé que aquí está su casa, sé que aquí vive. El campesino pasa enfrente y hay gente que se persina. Hay gente, los chamacos, a veces por rebeldía, que llegan a la iglesia, entran a la misa y con gorra, ¿no? Y a veces es por rebeldía, porque está doña Chonita, la viejita, que se está haciendo sus corajes porque no se quita la gorra y está en la iglesia, padre. Es una falta de respeto. ¿Cómo es posible que...? Y podemos decir, bueno, ¿en qué se le falta el respeto? ¿Por qué tener la cabeza cubierta es una falta de respeto, ¿no? ¿En dónde radica la falta de respeto? Cubrirnos la cabeza, al final, pues es un signo propio para cubrirnos las inclemencias del tiempo. Hace sol, me pongo un sombrero, me pongo una gorra. Ese es el uso que se le da. Pero en lo común, entonces, el descubrirme la cabeza es un signo de respeto, o no serlo, de falta de respeto. Cuando se va a un hogar, yo ahorita que la escuchaba, eh, recordaba y me imaginaba, y me dio mucho gusto, porque hay hogares donde justamente ya en la entrada de la casa le dan su sitio al Señor. Ponen ahí su altarcito que puede ser con San Juditas o con la Virgen o con nuestro Señor. O sea, el darle ya un espacio en mi casa, darle un espacio a Dios y que sea al principio, eso es fantástico. O sea, vas a entrar a casa y lo primero que voy a topar es esto. Excelente. El que yo pida ese respeto, también yo lo celebro, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante para nosotros. Y si tú no lo haces, bueno, lo consideramos también, pues casi una ofensa, porque para nosotros representa algo sagrado. Ya tengo yo ahí mi gane. Aquí ya nada más lo que hay que evangelizar, lo que hay que
a completar, pues pensémoslo, bueno, ¿por qué tu mamá es, haciendo la analogía, por qué tu mamá es tan importante, ¿no? ¿Por qué tu mamá tiene el lugar que tiene? Ah, pues porque me da la vida, porque me dio de comer, mil cosas. ¿Por qué San Juditas es importante? ¿Por qué la Virgen es importante? ¿Por qué le das este lugar? ¿Qué te dio? Ah, pues tengo que llegar a la respuesta, pues me dio a Dios. Llevarlos a Dios. Pero que le den un lugar y que lo traten con ese respeto, ya lo tengo de gana. Ya nomás aquí, ya nomás como el brinquito. Oye, si San Juditas no hubiera sido apóstol de Jesús, lo hubiéramos conocido. Si la Virgencita no hubiera sido la mamá del niño Dios, ¿la hubieras conocido? Entonces, la grandeza de la Virgen, la grandeza del apóstol, está en razón, ¿no? Del Señor. En San Juditas, especialmente, algo que me ayuda es la medalla, ¿no? Que trae ahí. ¿De quién es esa imagen? Oye, a ver, vele bien, ¿a quién se parece, no? Y entonces ya recordar que en la escritura San Judas Tadeo y Jesús tenían un parentesco, sabemos que es la imagen de Cristo, y yo les pongo esa imagen de la tarjeta de presentación. Cuando alguien me va a presentar, me dan un papelito, ¿no? De te presento, te dejo mi tarjeta por cualquier cosa. San Juditas es lo que está haciendo, ¿eh? Mira, te dejo la tarjeta de presentación, no la mía en este caso, sino del fulano que viene aquí en esta foto, que es el mero mero. Entonces, ya nomás es jalarlos, ya nomás es darles el brinquito. Pero esos dos gestos, yo los he visto pocas veces, sí los he visto acá en casas, de tal cual. Al llegar a la casa, para entrar a la casa, lo primero es un altar y ya que le den un lugar especial al patrón, digo, ya es fantástico. No sé si con esto quedemos más. Sí, gracias. Y de hecho, pues sí, ya meditando lo que usted está diciendo, me dice mi hijo y se persinan, entonces es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces está muy bien. Sí, sí. Gracias por su respuesta. Ahí, esa parte de, vamos a persignarnos a ver, a lo mejor tú dices, bueno, tú no conoces a nadie más que San Juditas. A ver, persínate. En el nombre de San Juditas, de San Pedro y de San Pablo y de, ¿no? Es la Santísima Trinidad. A Ujú. veces no tenemos más bien la conciencia, pero son cosas que ya están. Es nada más ayudarles a las personas a que hagan conciencia. Mire, sí, cómo no, sí sabes, sí lo conoces, hasta le haces, hasta lo invocas, ¿no? Y es justamente por eso que así lo hacemos ante las imágenes. Es nada más como ir encauzando las cosas para Ujú. que eso facilite la catequesis. Gracias. Muy bien, pues vamos ahora sí, creo que sí a concluir. Vamos a encomendarnos a Dios y dentro de 8 días, Dios permita, tenemos entonces ya la última clase de esto de Cristología. Cerramos con Sagrado Corazón de Jesús. Y ya regresando después de los 10 santos. Empezamos el bloque de Mariología. Vamos ahí a la consecuencia, digamos, de Cristo. La cristología, pues nos va a llevar a la Virgen. Es como ahora sí como la bajadita, ¿no? Vimos Santísima Trinidad, vimos a Cristo. ¿Quién vive todo esto en primerísimo lugar? Nuestra Señora. Entonces ahí vamos a empezar. Dios nos dé licencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, que nos permites acercarnos a ti a través de esta pedagogía, a través de tu amor por nosotros que te ha hecho hacerte como nosotros para que no nos perdamos de ti. Ayúdanos siempre, siempre a tenerte en cuenta, a tenerte presente entre nosotros, a descubrirte entre nosotros, para que de esa forma podamos siempre acercarnos a ti. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, bendice sus hogares y familias, y que por la intercesión del Señor San José, en este día especialmente, los papás y los esposos que han recibido de ti ese regalo de tener pareja y de dar la vida, gocen siempre también de tu bendición. Que San José cuide a esos varones, que San José cuide nuestros hogares. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Gracias.